Bueno, sean bienvenidos. Buenas tardes a todos y todas. Este será nuestro foro de pecados juveniles, pero antes quisiera que se presentaran brevemente nombre, profesión y qué esperan de esta tarde. Bendiciones, pastor. Buenas tardes. Bendiciones a todos, muchachos. Mi nombre es Rosy Álvarez. Soy máster en criminología. Soy abogada de la República y desde hace 12 años ejerzo la defensa en materia penal. Muy buenas tardes. Soy el doctor Alejandro Santos. Estoy muy complacido de esta invitación. Espero que podamos disfrutar este espacio para hablar un poco acerca de estos pecados juveniles. Lo voy a abordar desde el punto de vista médico y estoy pues para servirles esta tarde. Bueno, muchas gracias a todos. Friedman Castaneda, soy subcomisionado de la policía. Soy periodista también y también recientemente me gradué en seminario de teología. Así es que aquí estamos, dependiendo de dónde estoy, así me identifico. Pero ahorita, como estoy en la iglesia, me identifico bajo eso. Estoy a la orden para poder hablar un poco sobre los delitos, aquellos delitos donde los jóvenes son más vulnerables a caer, aquellos delitos donde el pastor decía, yo pasando iba. ¿Y qué pasó aquí? No, pues venite, vos te pareces, pero te vas a la Bartolina. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso y orientarlos qué deben de hacer los jóvenes para poder salir bien de algún procedimiento y qué es lo que deben y no deben de hacer ustedes cuando la policía los interviene. A la orden. Buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Laura de Chacón, soy contador de profesión y de corazón. Ejerzo hace más de 15 años esta preciosa profesión y quiero, pues, gracias al pastor que nos ha invitado esta tarde para darles orientación a ustedes sobre finanzas, que es un tema que me fascina en lo particular. Gracias. Bueno, al ser varios y con el afán de participar todos, no sé si podamos usar todas las preguntas. También después estará listo el código QR para más tarde, me imagino yo, para que puedan hacer sus preguntas anónimas. Después creo que si todo sale bien y no nos abruma la tecnología, pues van a aparecer en la pantalla. Pero de igual manera yo he traído un par de preguntas para empezar con todos ustedes. Y como les digo, voy a ir saltando de tema en tema, más o menos, y si cualquier cosa, pues vamos retomando con las preguntas. Y igual hago la aclaración, hay algunas preguntas legales que pueden responderlas tanto el abogado como el comisionado, por si tiene algo que agregar o viceversa, ¿verdad? Así que empiezo con el doctor, ¿no? Mi hermano Joao. Creo yo que la mayor preocupación que tienen los padres y que quizá algunos de nosotros, sobre todo los que andan ahí en desorden en general, pues son, número uno, pues que mi novia no salga embarazada o en su defecto la persona random con la que me acosté no salga embarazada, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo de esto? Y de primero de andar de persona en persona, ¿no? Quisiera empezar por ahí y después vamos con lo realmente riesgoso que son las enfermedades, ¿no? Perfecto. Bien, solamente aclarar antes de iniciar esto, pastor, si me permite, el tema que vamos a abordar aquí, bueno, todos los temas, me gustaría que los abordáramos de ese pensamiento crítico, analítico y que seamos responsables, ¿verdad? Veo padres, veo hijos, veo adolescentes, veo adultos y esto que vamos a hablar espero que quede en su mente y lo pongan en práctica, ¿verdad? Voy a abordarlo desde el punto de vista médico y de hecho, pastor, es uno de los motivos de consulta principalmente. A veces es un poco cuestionable porque la primer consulta es con la paciente, con la hija de la madre, y hay muchos casos en los que me veo un poco como retado, pastor, y la verdad es que me he dado cuenta que el motivo de consulta es, no sé si estoy embarazada, ¿verdad? Y luego de enfrentar a la paciente, que es la adolescente muchas veces, viene el reto también de decírselo al padre, ¿no? Porque a veces es como, viene por un síndrome de colon irritable, ¿sí? Y en realidad pues es una prueba de embarazo positiva. Muchas veces también el motivo de consulta es una infección de transmisión sexual y hay que también abordarlo con la madre, con el padre, hay que buscar también a la pareja sexual, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí empezamos como un conflicto
entre el médico, el paciente, el familiar responsable, para poder abordar este tipo de pensamientos, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje, si se podrá decir así, de, como lo digo, por ejemplo, me acuesto con A o XY persona, ¿qué tanta probabilidad hay de contraer una enfermedad de transmisión sexual? Con respecto a las infecciones de transmisión sexual, como posteriormente a la relación coital, que es la palabra correcta que nosotros debemos de utilizar, el porcentaje sin protección es del 98% de adquirir una ITS si la pareja es portadora. Entonces dígame, y creo que por ahí tenemos la presentación para que más o menos vayan viendo de cuáles son las infecciones de transmisión sexual más comunes hoy en jóvenes en El Salvador. Coméntenos de los casos y las proyecciones que tiene más o menos. Muy bien, en pantalla van a aparecer estas imágenes. Creo que también tenemos que tener esa madurez para poder verlas y saber que estamos ante esta situación que es un motivo de consulta muy frecuente. Las imágenes del final. Y ustedes van a observar cuáles son estas infecciones de transmisión sexual. A veces las conocemos como ITS o las denominamos así en la consulta. Muchas veces es para poder abordarlas de una mejor manera con el responsable. Ahí ustedes pueden ver, espero que no se escandalicen, pero traté de buscar esas imágenes adecuadas para que podamos también digerir, ¿verdad?, ese tipo de lesiones. Entre ellas, la más trágica, podemos decirlo así, es el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, o en su etapa complicada, que es el SIDA, ¿verdad?, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A partir de ello, todas estas que ustedes están viendo en pantalla son directamente adquiridas por un contacto sexocoital, ¿verdad? Entonces, retomo lo que decía, 98% de adquirir este tipo de lesiones, y muchas veces lo curioso es que en cuanto a las proyecciones de esta enfermedad, si bien es cierto, algunas de ellas sí tienen cura, pero hay otras que no. Por el momento todavía está en estudio, hay muchos estudios desde muchos años atrás con respecto al VIH-Sida, que es una de las más contagiosas y de hecho son las que causan más mortalidad. ¿Cuáles son las proyecciones que hay aquí en El Salvador? Creo que por ahí estaba, no sé si es la segunda imagen. Ahí van a aparecer unos la datos otra, sí, del Seguro Social. Ajá, son los que tenemos a la mano, son los que quizás han cuantificado mejor este tipo de casos y pues es pertinente mencionarlo aquí, ¿verdad? Pueden ver que estas gráficas no son como dicen, el doc trajo de, no sé, del 1990 y tanto, ¿no? Son recientes, o sea, 24, 25. Estamos hablando que estas estadísticas son actualizadas, ¿verdad? Entonces son 645 casos nuevos reportados y entre estas destacan como particularmente, ¿verdad?, las enfermedades que hablábamos, sífilis, que son 527 casos, hepatitis B, 62 casos. Esta sí es muy importante aquí aclarar que esta también puede ser un foco de contagio, por ejemplo, en el uso que vamos a abordar más adelante, de drogas, ¿verdad? Y esto puede ser adquirido por medio del joven, del adolescente, que haga ese uso por medio de drogas que son endovenosas, ¿verdad? Ese uso de… Ahora, con el VIH son 240 casos nuevos atendidos en el ISSSTE en el mismo periodo, o sea, 2024 y 2025. Esas son las gráficas más actualizadas que tenemos en nuestro país. Ahora, quiero destacar también de que el MinSal hay patologías o hay enfermedades como las del VIH que todavía no se reportan como activas porque están en periodos de latencia. Entonces, ese ya es otro término que podemos tal vez más adelante abordarlo, pero sí son datos alarmantes que la misma adolescencia, juventud las está aconteciendo. ¿Cuál es la edad más, la que más consultan, digámoslo así, pastor? 20 años aproximadamente, 18, 20 años, que ahora el riesgo de promiscuidad pues en el país está mucho más antes, ¿verdad? Es cierto, doctor, que muchas de estas enfermedades, ETS, ITS, no dan síntomas al inicio, y si es así, ¿cómo se da cuenta alguien que pueda tener una de estas?
Y eso es lo importante, porque muchas de ellas, como no presentan síntomas, sino en sus etapas secundarias o terciarias, como lo es el sífilis, es bien interesante porque el motivo de consulta es un chequeo general, ¿no? Ese chequeo general al final se vuelve una ITS activa. Y muchas veces tal vez la lesión no está directamente en el área genital o anal o vocal, pero sí hay manifestaciones clínicas. Las más comunes por las cuales los adolescentes o los jóvenes consultan es por fatiga, pérdida de peso, un poquito de hiporexia, a veces son lesiones dérmicas que no están bien identificadas y que al estudiar pues se deben de hacer los respectivos exámenes de laboratorio para poder diagnosticarlas. Por esa razón es que cuando nosotros hacemos la historia clínica durante el consultorio o durante la historia, nos damos cuenta que hubo un contacto coital que tal vez no está reportado, probablemente la chica o el chico no ha hablado acerca de eso, y nosotros como médicos pues somos la primera persona a la que él expresa abiertamente que sí tuvo un contacto. Posterior a esa como cierta presión, ¿verdad? Porque a veces a nosotros los médicos nos interesa saber ese tipo de contacto para poder llegar a un diagnóstico y tratarlo de la mejor manera. Muchas de estas enfermedades no dan síntomas precisamente iniciales, y eso es lo que a veces preocupa, ¿no? Porque los pacientes llegan por una cosa, pero en realidad el diagnóstico es esas enfermedades de transmisión sexual. Coméntenos algún caso para terminar. Y bueno, después si tiene algo más que agregar, pues lo agrega, pero yo no tengo más preguntas al respecto. Coméntenos quizá uno o dos casos así rápidos que se recuerde de estas personas o de estos jóvenes que pasa, ¿no? Que vivo mi vida como me da la gana y con quien me da la gana, pero como usted mencionaba, me parece interesante, después tengo que enfrentarme a las consecuencias de mis actos y tengo que contarle a papá y a mamá. Sí, retomo eso, una persona muy cercana, estábamos en el instituto y esta persona me compartió explícitamente lo que había acontecido a raíz de ciertos problemas familiares. Él había tenido un contacto con una persona. Años después esta persona le dijo que era una persona con VIH y lastimosamente 3 años después él comenzó a presentar síntomas. Le hicieron la prueba en el MinSal y salió positiva, ¿verdad? Entonces este adolescente, nosotros éramos 2 adolescentes prácticamente y siempre lo tengo en mente porque él me dijo estas palabras: me arruinó la vida. Esa persona me arruinó la vida. Y yo pues con esa empatía traté de hacerle ver que sí había habido una mala decisión en ese momento, pero que todavía había una forma de poder salir adelante, ¿no? Sí, él estaba haciéndose una serie de exámenes cada cierto tiempo, porque el VIH pues ese es el control, exámenes, las pruebas anuales, para ver cómo están esos linfocitos, esas etapas latentes. Ahora, es interesante porque este caso a mí me marcó y yo dije, tal vez una decisión que él en su momento no pensó que llegase a afectarle tanto, 3 años después estaba con una prueba positiva para VIH. Y a partir de ello inició a tomar los antirretrovirales y eso pues también causó molestias a nivel de su cuerpo. Y otro caso interesante, si me permiten compartirlo, no sé si me muestran nuevamente la de sífilis, porque eso es bien interesante. Ahí está, la de sífilis. Ustedes pueden ver que son lesiones dermatológicas. Esa es la lesión principal y les quiero comentar ese caso porque fue un caso de una adolescente, 16 años, embarazada, y su hijo nació con sífilis congénita. O sea, esa mala decisión clínicamente no solo la afectó a ella. Poneme porfa la secundaria. Esas es lesiones primarias. Ahí están lesiones secundarias, parecen un poco insignificantes, ¿no? Pero ahora la terciaria, por favor, la siguiente. Ahí son lesiones dérmicas. Sin embargo, la decisión de esta chica, de esta adolescente de 16 años, salió embarazada. La persona que estuvo con ella tenía sífilis y por ende pues contrajo. ¿Qué pasó? Que su hijo falleció unos meses después por sífilis congénita. Entonces
vean cómo una decisión puede marcar algo a futuro, ¿no? Y aquí yo cierro con esto, pastor, si me permite. Creo que lo más importante siempre como médicos ha sido una controversia, ¿no? Y es como, si me permiten eso, repartan preservativos en las unidades de salud, en el seguro, en todos, preservativos. Pero mi punto ahorita de vista es, como médico, como hijo de Dios, mejor repartan esa abstinencia. Repartan abstinencia, porque la abstinencia te da el 100% de seguridad que no vas a adquirir una ITS. Y más aún, te da esa facilidad de yo poder decir, si me permiten, voy a compartirle algo muy personal. Y por aquí está mi querida esposa, no sé si te pones de pie, amor, para que te vean. Bueno, algunos ya te conocen, por allá. Ahí está. ¿Por qué les digo eso? Ojo con esto, una decisión. Yo le dije, Señor, no había estudiado medicina, no era médico, era un adolescente, 16 años, 17. Le dije, Señor, yo quiero tener una sola mujer. Y hasta aquí yo puedo decirte que esa mujer que está ahí ha sido mi única pareja sexual. Gracias, pastor. Para terminar quizá con este tema, solo por si alguien no lo sabe, o quizá yo también tengo la duda, no me acuerdo, no hay otra forma de que en el baño, no hay otra forma de contraer ninguna de estas enfermedades, doctor. Principalmente es por transmisión sexual. Hay algunas que sí se pueden transmitir por secreciones, semen, tejido, saliva, etcétera. Pero casi el 95% son por relación coital. Okay. Y de una manera corta, en su experiencia, para decírselo a ellos, ¿qué es mejor? Quizá un sí o no para la respuesta, ¿no? ¿Guardármelo o decirle a mamá y papá? Pues decirlo, tener a esa persona de confianza. Igual yo agradezco también esos pacientes, adolescentes, jóvenes que han consultado conmigo y que han sido muy honestos. Creo que también, pues la gracia de Dios nos permite llegar a ese punto, y ellos han expresado abiertamente durante la consulta que han tenido ese contacto, pero debería de ser tu primer contacto, no el médico, aunque pues si lo compartes, pues perfecto. Sería tú responsable, ¿verdad? Mamá, papá, para que él esté al tanto de la situación y puedan juntos llegar al médico y poder tener una solución clínica, ¿verdad? Acerca de ese aspecto. Perfecto, doc. Gracias. Ya volvemos con usted. Abogada, ¿cuántos hay aquí menores de edad? Levanten la mano, por favor. Son bastantes los menores de edad. Abogada, ¿pueden meter preso a todas estas personas que acaban de levantar la mano? Si sí, ¿cuántos años hay de cárcel para ellos y a dónde los van a recluir? Bueno, pastor, primero Dios no sea ni uno de ellos. Pero sí, en nuestra legislación sí se puede procesar a una persona menor de edad. No solamente tenemos el Código Penal, sepan que tenemos una ley penal juvenil que se aplica para chicos desde los 12 a los 18 años. Esta ley penal juvenil nos dice que en los delitos graves estos muchachos les podían dar una pena hasta de 7 años. Creo que lo tenemos por ahí, no sé si por ahí creo que me pareció haber visto que aquí está, delitos comunes. No, pero por ahí adelante están las penas, por ahí decía. Creo que estaba en la primera. A ver, revisemos, porque quiero que les quede ahí. Ahí está, eso era. Ahí estamos, sí. Pueden ser hasta 7 años que les pueden dar por delitos graves, pero como te decía, de los 12 a los 18 años se consideran en la ley penal juvenil. Sin embargo, cuando ya han cumplido 18 años, ¿verdad? Ya son ciudadanos, ya son responsables de sus decisiones. Y esto, ojo, porque más adelante vamos a hablar de otros delitos. Se supone que a los 18 años ya la persona decide por sí misma, ya no necesita permiso de mamá y papá para hacer nada, ni representación de ellos en cualquier lugar. Entonces pasaba que las organizaciones criminales antes usaban mucho
a personas que no habían cumplido 18 años para cometer delitos. ¿Qué pasó? Hemos tenido una reforma al Código Penal y también a la Ley Penal Juvenil, donde si no han cumplido 18 años, pero se ven envueltos en delitos que tengan que ver con el crimen organizado, lo que conocemos con maras o pandillas, pueden hacerse acreedores de una pena de hasta 20 años. Y también pueden ser, no pueden ser, o sea, porque no es algo que puede pasar, está pasando que los adolescentes que tienen que ver con este tipo de organizaciones están siendo enviados a penales de adultos, donde se procesan a personas adultas. Mi comisionado, ¿certifica usted que menores de edad han ido al bote? Sí, hemos tenido en estos últimos años algunos menores, adolescentes le llaman ahora, de los 12 a los 18 años, por delitos, por ejemplo, tráfico de droga o tenencia de droga, que son los más comunes. Un adolescente que empieza a consumir, en el caso de droga, la más común, la marihuana. Y hay dos formas de operar en este tema. Uno es que él sea consumidor y la compra, y el otro es que, hey amigo, vení, te voy a dar 50 bolas, anda, déjame este lado ahí. No, pues dale, hombre, te voy a dar más. Y en ese momento puede ser ubicado por la policía y se va. Y dependiendo de la cantidad, puede ser tráfico ilícito o solamente la posesión de la droga. Entonces, sí, 12 años. De los 12 años cumplidos, pero eso sí, cumpleaños. Ayer los cumplió, ayer 7 de febrero, y hoy lo agarraron con un poquito. Ojo, que no es. ¿Y cuánto de droga? ¿Será que así? No. Con el simple hecho de darle como decimos en el lenguaje salvador, un puchito, se va preso. Se da mucho, comisionado, esto de adultos o quizá mayores de edad, el hermano, el amigo, el vecino. Hey, te doy 50 pesos y déjame allá, y les ha tronado, y los niños ahí de no sé, no es mía, me la dieron, yo pasando iba. Exactamente, es lo más común. En San Vicente tuvimos un caso de un adolescente de 15 años y ahí surge aquel famoso dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Este niño frecuentaba a otros mayores que le daban comida, le daban pizza, le mandaban a comer, le daban pisto, pero él lo utilizaba, le llaman mulas, para llevar droga. En cierta ocasión ellos iban a una actividad deportiva y en el carro, en la parte del baúl, llevaban unos paquetes y el cipote ni sabía. Entonces la policía tenía un control vehicular, los interceptan y uno de ellos se pone nervioso y la policía, pues, ¿qué te pasa? Y empezaron a registrar el vehículo, le encontraron los paquetes de marihuana y se los llevaron a todos, incluyendo a este cipote, que el famoso dicho yo pasando iba, eso era cierto. Él, venite, anda a comprarlos unas gaseosas, y de repente se pusieron a comer y vamos a ir a la cancha, venite con nosotros, ok. Y todavía está privado de libertad este chico, que es importante también en estos procesos, un abogado que la sepa y que pueda demostrar que el chico, porque es difícil, ¿verdad? Pero sí se puede demostrar eso. Para quizá pasar a otros delitos, ¿qué tan cierto es, o si está en la Constitución, en la ley, no recuerdo bien, de que si tengo posesión de droga en mi casa, en algún lugar, en la oficina, no sé qué, entiendo que lo más común es en la casa, se llevan a todos? ¿Es así, abogada? Es correcto. El delito se llama posesión y tenencia de droga. Cuando nosotros nos refiramos a delito, queremos saber si una conducta es permitida o no, vamos a ir a ver lo que conocemos como los verbos rectores. Ya ven que es bien importante en la primaria los verbos, muchachos. Conocer, mira, me sirve eso en lenguaje, claro que sí. Los verbos rectores, ¿cuáles son los verbos rectores? Posesión, poseer. Yo poseo es de mi propiedad, está en mi casa, quiere decir que yo tengo control de esa situación. Está en mi vehículo, yo tengo control de la sustancia que tenga. Está en mi cartera, está en mi bolsillo, se supone es de la persona que la tenga. Y el otro verbo es tenencia, el que tenga, tener.
no es mía, es de mi amigo. Él es el que vive aquí, yo visitándolo estaba. Sí, pero hay una tenencia, un tercero es el propietario, tiene la posesión, pero estás en la escena donde tienen esas sustancias que son prohibidas. Así que por posesión y tenencia se van, si no es que hacen una investigación más amplia, como decía el comisionado, ya no solo hay droga, hay dinero. Ya suponemos otro escenario, ya esto quizás, estos venden droga, todos son vendedores porque todos tenían manejo de la escena. Es bien complicado estar en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, con las personas incorrectas. Por eso, muchachos, es muy importante, y lo vamos a recalcar, ¿no? Lo hablamos con el doctor, lo hablamos con la abogada, las personas con las que nos juntamos, no, que mi amigo solo fuma marihuana, no, que se echa 2 porros nomás, no sabemos en qué momento esa persona nos va a llevar a la perdición, ya sea que me vuelva drogadicto, ya sea que me agarren y ya no vuelva a aparecer. Así que, para terminar quizás este tema, abogada, compártanos, ya lo tenemos más o menos aquí, faltan un par, pero ¿cuáles son los delitos juveniles más comunes y de cuánto es la pena por cada uno? Por si alguno dice, no, yo siempre quise ser de parte de una mara, ahora quiero abrir una, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si nos puede comentar. Fíjense que no crean que están, ay, ¿cómo van a creer? Todo ser humano tiene una necesidad de sentirse, ese sentido de permanencia, de aceptación de un grupo. Y ¿recuerdan cuándo comenzó el régimen de excepción? Comenzó en el 2022. Y todavía el año pasado, en el mes de julio, no sé si ustedes vieron esa noticia, los papás han de saber que a un instituto nacional fueron a sacar a un montón de muchachos que estaban organizándose, reorganizándose. Y en una agrupación que no se llama como las que ya habíamos conocido. Ay, solo esas existen. No. Y hay una ley de proscripción de maras y pandillas que dice, se llamen como se llamen, o aunque no adquieran una denominación, con solo que se estén organizando para hacer cosas indebidas, ya son organizaciones. Y muchas veces por esa necesidad de tener esa aceptación, de pertenecer a un grupo, esa pertenencia a mis cheros, ¿verdad? No importa, miren, nada les pasa, todos los respetan porque son malos. Entonces muchas veces por eso es muy fácil caer en eso de organizaciones. A veces lo ven como un pasatiempo cuando realmente no conocen el trasfondo de esto. Y es bien difícil ver jóvenes que no tenían ni la menor idea de lo que se estaban metiendo, y si no tienen 18 años, pero con las reformas que han habido, pueden aplicarles una pena de hasta 20 años. Y a los que ya son mayores de edad, de 20 a 30. Y no salen del proceso hasta que llegue una sentencia. Lo otro es con respecto a los delitos de droga, que ya el comisionado nos ha ilustrado ampliamente en varios casos, que, como les decía, es mejor si ustedes tienen un conocido que está consumiendo, que saben que anda en algo, un amigo que de repente, ay, fíjate que vivía allá por Apopa y ahora vive aquí en Escalón, ¿verdad? Y venía en el bus y ahora viene en un Honda, viene en un Corolla, viene en un vehículo, ¿verdad? Me invita a comer todos los días, fíjense que anda bien vestido, compra lociones. ¿Y qué hace? No, pues solo vacilando andamos. Es comerciante, sí, él vende cosas y le va muy bien. ¿Qué vende? Miren, el dinero fácil no existe. El dinero fácil no llega así por así, llega siempre de una fuente ilícita. Entonces, cuando nosotros vemos personas así, lo mejor es alejarnos, prevenir. Y lo otro que es muy fácil caer en esto, bueno, con los delitos de droga, con posesión y tenencia, la pena no está chiquita, muchachos, está bien grande. Con la posesión y tenencia son de 6 a 10 años. Y con el tráfico, si ya no solamente le encontraron droga al muchacho, sino que ya hay dinero de por medio, ¿verdad? Ya hay conversaciones donde ofrece sus productos, ya se supone un tráfico, son de 10 a 15 años. De igual forma con los delitos contra la libertad sexual, así se llaman esta tipología. Aquí tenemos un montón y debemos tener mucho cuidado en esto, porque a veces
por desconocimiento caen en esto. Esas conversaciones con chicas que de repente son demasiado insinuantes, las conversaciones que se tienen vía WhatsApp, que de repente alguien ya no te quiere hablar y seguís insistiendo y eso ya se convierte en un acoso, y el acoso es una pena de 3 a 5 años. Si alguien te dice no, ya reta ese no. De igual forma, si la persona tiene menos de 18 años, la pena es mayor, es de 4 a 8. También, aunque yo sé que a veces ustedes están jóvenes, no solamente tienen amigas aquí en la iglesia, también afuera, y aunque sean las chicas las que insinúen el ánimo de llegar a un acto sexual, si estas chicas tienen menos de 18 años, ellas no tienen, es lo que les decía al inicio, no tienen la capacidad legal de decidir. Y antes había un delito que se llamaba estupro, que tenían que comprobar que a la niña o al adolescente le habían engañado para llegar a eso. Hoy ya no, con solo que no tenga los 18 años cumplidos, es violación. No es que ella fue la que me invitó, ella me mandó la ubicación de su casa, ella fue la que me dijo que llegara. Si no tiene 18 años, es violación. De igual forma con los varones, porque esto es parejo. Toda persona menor de 18 años no tiene esa capacidad de decidir aún. Y en el caso más extremo, pues de 10 a 16 años, esas son las penas en esos delitos. Así, no olviden que tienen ahorita una tecnología a la mano impresionante. Sepan utilizarla, no compartan sus cuentas de redes sociales ni de nada con nadie, que nadie ande escribiendo a su nombre. Contéstame el WhatsApp, contéstame mis mensajes de Instagram, y que en nombre de ustedes estén escribiendo mensajes pidiéndole a las personas que inviertan en cosas, ¿verdad? Que tengan que les den dinero. Esos son delitos de estafa. Esas estafas están sancionadas de 5 a 8 años. Y sobre todo, esto es parejo para todos, jamás compartan imágenes de sus cuerpos desnudos o semidesnudos, porque eso se llama difusión de pornografía. Cuando aquí la pornografía está totalmente vetada, sancionada. Y vuelvo a lo que les decía de los verbos rectores. Posesión, que decir que de repente el policía le dice: a ver, quiero ver tu teléfono, ¿qué es lo que guardas ahí? ¿Qué conversaciones tenés? Y si le haya fotos de una adolescente, eso se llama posesión de pornografía. O que usted le envió a alguien: mira la foto que me envió la fulanita, tómate, la voy a compartir. Eso es difusión de pornografía. Y eso está penado de 4 a 8 años. Si estamos hablando que en esas imágenes hay niñas o adolescentes. Y aún si son adultas, de 3 a 5 años. Nadie puede tener en sus teléfonos imágenes de personas, de cuerpos desnudos o semidesnudos, mucho menos compartirlas. Aunque sean novios, amigos, lo que sea, no pueden tener eso en sus conversaciones. Perdón, solo quería reforzar un poco en el tema de las agrupaciones ilícitas. Las agrupaciones ilícitas es originalmente el delito que se le aplica a las pandillas con el régimen, pero no solamente puede ser acusado un pandillero por agrupaciones. Alguien que está cometiendo delitos como tráfico, como estafa y está unido a una red, aparte del delito de la estafa o el delito de robo o el delito de la posesión y tenencia, le aplican el delito de las agrupaciones. Cuando se comprueba a la fiscalía que hay una red bajo toda esa operatividad delincuencial, entonces ese delito es muy penado y dentro de todo se le aplica lo que se llama el régimen. Eso significa que lo detienen y no es como: mire, su comisionado, detuvieron a mi primo por esto, a las 72 horas para salir. No, hoy con el régimen la fiscalía tiene 15 días para poder investigar. Ya no es que lo detienen el lunes y el miércoles va a quedar libre o el jueves. Se puede quedar los 15 días para la investigación, y sin contar los fines de semana, que ahí se le hacen como 20 a 25 días o un mes.
y hay casos hasta de 2 meses en la investigación. Entonces, esos delitos si son comprobados que ha habido una red, es decir, mira, fíjese que a mí me dijo el fulano que me la llevara y ahí me la llevó, y empiezan a investigar, entonces le aplican, aparte del delito, en las agrupaciones ilícitas. No solo es para las pandillas el tema de las agrupaciones ilícitas, igualmente con los delitos sexuales, ¿verdad? Que hay mucho cuidado porque, como lo decía la licenciada, de 18 años hacia abajo, cualquier hombre, incluso nosotros adultos, tener relaciones sexuales con una adolescente es un delito. Hay que tener cuidado como hombres, sobre todo, cómo tratamos a las mujeres, dónde las abrazamos, cómo nos acercamos, qué tanto nos acercamos. Como decía la abogada, si te dijo que no, ya estuvo, papi. Ya, si no, ojalá me escuchen, y mujeres aquí, no es por vender a mis compañeros, pero si alguien te acosa, si alguien te está insistiendo, ya le dijiste que no, te va a buscar, llega a tu casa, llega a tu colegio, lo que sea, busca a tu papá, a tu mamá, al oficial, a quien sea. No es correcto y no es normal. Y hombres, cuídense por favor, y si son esa persona, pues ojalá que te metan preso, ¿verdad? Porque no creo que sea el actuar correspondiente. Tengo 2 preguntas para el doctor y para la licenciada Laura, de este mismo tema relacionado, y después vamos a escuchar un par de preguntas para no salirnos mucho del tema y después no tener el contexto. Doctor, hablando de las drogas, de un contexto rápido quizá, ¿cómo afectan a nuestra salud? Yo sé que lo saben, algo rapidísimo. Y después a la licenciada, hablando de penas, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo afecta que yo quiera comprar, vender, sacar un préstamo, que me salga ahí en mi registro que estuve 2 semanas preso, 2 meses preso? Esa es mi pregunta para usted, doctor. Muy bien, con respecto al uso de drogas, clínicamente, curiosamente, primero da esa sensación de placer, ¿no? Porque el cuerpo, el cerebro asimila esa droga, inicialmente da esa sensación de placer, posteriormente se vuelve algo adictivo. Es como un fármaco, de igual manera, a diferencia de que este es recetado por un especialista y la droga no. Bueno, no sé si ellos son especialistas los que la distribuyen, pero bueno. El médico es otra especialización, es otra especialización, universidad. correcto. El médico tiene control hasta qué límite puede llegar con el uso de un fármaco, ¿sí? Y todo eso está controlado por la FDA y todas las otras instituciones. Pero el uso de estos estupefacientes inicialmente da esa sensación de placer, y eso es lo que atrae a los jóvenes a consumirlas. ¿En qué momento llegan a la consulta? No es en las etapas iniciales, porque ahí ellos están en una euforia, se sienten bien, les da placer. Es que, doctor, esto me relaja en la noche, fumar esto en la noche me quita el insomnio, y no quiero sus pastillas, sino que quiero esto, uso esto, y son a veces muy honestos. Pero a lo que voy es eso, de que la droga inicialmente da esa sensación de placer, posteriormente se vuelve una adicción, y en su etapa final es donde ya se presentan las patologías crónicas, ¿verdad? Y a eso vemos a un paciente estuporoso, aquel adolescente o aquel joven que ya pierde estímulos exteriores, a veces no responde a su nombre, no responde a la fecha, el lugar en el que está, pierde su percepción actual, y eso lo lleva a un trastorno psicótico, nervioso, que ya de esa manera pues tienen que intervenir otro tipo de especialidades, neurología, psiquiatría, etcétera, para poder controlar todos esos síntomas que inicialmente fueron placenteros para él, pero que en su etapa final pues lo que está dando es mucho problema, y al final pues lo que causa es una depresión respiratoria y obviamente un paro respiratorio. Eso es lo que termina un uso excesivo, y ahí es donde pues se conoce, ¿verdad?, lo que se acuñó así exteriormente, que murió por intoxicación a la droga. Bueno, yo más bien quiero hablar sobre desorden o orden financiero, ¿verdad? Que básicamente es una educación que se recibe en casa,
para los papitos que nos acompañan. Creo que el desorden financiero, ¿verdad? En el área juvenil, porque es lo primero que nosotros comenzamos a experimentar como orden o desorden, viene desde el hogar, ¿verdad? A veces nuestros padres no nos enseñan realmente a hacer un presupuesto. Es importante hacer un presupuesto. Yo no sé si todos saben qué es un presupuesto, pero es importante saber cuánto recibo yo, cuánto estoy ganando y cuánto estoy gastando. Generalmente a veces nuestros papitos no nos enseñan en casa porque ni ellos llevan un presupuesto. Entonces obviamente no lo pueden enseñar a los jóvenes y ya se crea una tendencia de desorden financiero, que este desorden financiero nos lleva a pecados juveniles como posesión de drogas, como sexo ilícito y muchas cosas más. Pero dentro del desorden financiero, por ejemplo, gastar antes de ganar algo, ¿verdad? Eso es importante. Por ejemplo, las tendencias juveniles que ahora vivimos, que yo quiero andar esos zapatos, yo quiero una oveja, yo quiero lo que sea. A veces nosotros los jóvenes, en la edad que ustedes están, hacemos hasta lo imposible para poder obtener esos zapatos, ¿verdad? O tener algo o estar a la altura de influencers o alguien a quien yo admiro. Es importante saber de dónde vengo, qué es lo que tengo y qué voy a hacer yo, me refiero a trabajar, para poder adquirir eso que quiero. Y es importante también aprender a ahorrar. Creo que también lo enseñan en casa. Pero aprender a ahorrar es una cultura de educación financiera. Es importante saber gastar y saber ahorrar, ¿verdad? Porque eso no nos va a llevar a meternos a pecados como estos, cosas ilícitas, ¿verdad? Saber dónde voy a gastar mi dinero, dónde lo voy a depositar, dónde voy a poner, qué voy a hacer con él. Okay. Antes de continuar, nomás para cerrar bien el tema, como le decía, ¿cómo me afecta a mí para comprar casa? Bla, 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 esa es la pregunta. O hacer un préstamo, ¿me lo dan, no me lo dan? Si estuve 2 semanas, 2 meses, etcétera, en la cárcel, ¿cómo me afecta eso? La malutilización de los recursos financieros no es algo que lo vas a vivir ahorita, sino que te vas a lamentar muchos años después. De hecho, cuando aprovecho a sentarme con un cliente que dice, mire, yo tengo un emprendimiento, quiero abrir un negocio, tengo esto, lo primero que le digo es, fíjese que tengo que hacerle esta pregunta, pero ¿usted ha estado preso de casualidad? Me dicen sí, me dicen no, a veces mienten, pero le digo, es importante saberlo porque yo necesito saber en qué área vamos a trabajar. Usted quiere meterse a la banca, pero ha estado preso, no va a poder. Ha tenido problemas en 2, 3 bancos, no va a poder trabajar con esos bancos. O quiere tener un negocio, ha tenido antecedentes penales. Bueno, hay que ver hasta cuántos años nos cubren los antecedentes penales, no sé, qué sé yo, pero el área financiera es bien delicado. Tener todo en regla, tener nuestros impuestos pagados, que ese es otro tema, pero por lo menos no tener antecedentes penales, o si tenemos un emprendimiento, queremos trabajar con un banco, cuidar nuestro récord crediticio y nuestros delitos o lo que sea. Ahí lo ven los abogados. Pero sí es importante. Hoy sucede que en los bancos, si no ganas $600 no te dan una tarjeta, pero como el mínimo es 408.80, el ejecutivo te dice, no, le voy a poner que gana 600. Cuando le llamen, diga que gana 600. Y los muchachos dicen, sí, gano 600, y te dan la tarjeta de 600. Y ese dinero no es tuyo, ese dinero es del banco y te lo dan gratis ahorita, no es dinero extra. En algún momento el banco te lo va a cobrar con intereses excesivos. Nada más el comentario para comprar y si estoy preso, demás, rapidito ahí para que podamos escuchar las preguntas. Rápido, muchachos, decirles que si a ustedes no, primero Dios que no. A una persona que es detenida, ese registro queda, ese registro de la policía siempre queda. Si llegan a absolverlos o llegan a un acuerdo, pueden llevar una resolución y decir, vaya, mira, ya que mi solvencia salga limpia. Te pueden dar una solvencia limpia, pero en el registro de la policía eso queda. No digamos si a una persona la condenan,
paga su condena, puede llegar hasta un arreglo con fiscalía y decir, mire, póngame la pena mínima, 3 años son excarcelables. Sí, pero en los antecedentes penales va a aparecer que fue condenado por un delito y 3 años después de que termine la pena, eso sigue saliendo en los antecedentes penales. ¿Y cómo afectan el área financiera? Si fueron delitos contra el patrimonio, estafa, hurto, robo, definitivamente un banco va a pensar 2, 3, hasta 10 veces para poder contratar con ustedes. Si hoy en día tengo 20 años y a mis 10 años alguien cercano abusó de mí, ¿todavía puedo denunciarlo? Sí, todavía puede hacerlo. Los delitos contra la libertad sexual ya no prescriben. Antes, hace muchos años… Defínales prescribir, por favor. Prescriben quiere decir que, por ejemplo, hace 10 años a mí alguien me estafó. Ya pasaron 10 años, ya la pena máxima es hasta de 15, o sea, ya 10 años ya no puedo ir a denunciarlo porque ya pasó demasiado tiempo. En cambio, los delitos contra la libertad sexual no prescriben, pueden denunciarlos. Siguiente. No sé si tal vez valdría la pena aclarar cuáles fueran las vías adecuadas para hacerlo. Sí, pueden ir directamente a la Fiscalía General de la República o a la Policía Nacional Civil. Perfecto. Se mencionó la pornografía como algo penado por tener en nuestros teléfonos, pero médicamente, ¿qué afectaciones tiene este tipo de contenido? Sí, y creo que es importante esa pregunta porque no solamente hay problemas legales, sino también problemas físicos. Y una de ellas que sí se ha documentado, no es algo que me estoy inventando como médico, sino que ya está documentado que la mayoría de adolescentes que tuvieron prácticas o veían pornografía constantemente, en su etapa, en el momento de la relación, cuando tengan su pareja y todo, tienen un gran porcentaje de disfunción eréctil, ¿verdad? Entonces, no hay forma de poder revertir esa disfunción porque ya hay un daño directamente orgánico que son señales o sinapsis que van directamente del cerebro, ¿verdad? Siguiente. ¿Qué sucede si hay una relación de noviazgo entre un mayor de edad y una menor de edad? Lo Y mejor… también, perdón, también quisiera preguntar, porque estaba dentro de mis preguntas, ¿qué pasa también legalmente cuando, que entiendo que es cárcel, pero ir un poquito más, ¿no? Cuando hay presión, manipulación y en esta diferencia de edad de mira, niña, yo te voy a sostener, después ya ni estudies en la universidad, yo te voy a, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va igual ahí en el noviazgo, uno tiene 38 y la niña tiene 16, tiene 24 y la niña 12, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede, abogada? Les manifestaba desde el inicio que el salvadoreño tiene capacidad de decidir, capacidad legal se llama eso, hasta cumplir sus 18 años. Quiere decir que antes de los 18 años, esta persona, ya sea hombre o mujer, tiene representantes legales, que son sus padres. Son los padres los que deciden por los hijos hasta que cumplan 18 años. Si este novio tiene más de 18 años y no cuenta ni con el consentimiento de los padres, ni con el conocimiento de nada de ellos, lo mejor es que se aleje, porque en cualquier momento el padre o la madre de la niña, sus representantes, pueden ir a denunciarlo por tener una relación sentimental con una persona menor de edad. ¿Por qué? Porque si son novios, se supone que no va a ser solamente para sentarse a platicar, es mentira. Se besan, se acarician y ahí es cierto, no hay una relación coital, pero sí existen esas circunstancias de besos, de caricias que no llegan a una relación sexual, pero pueden ser tomadas como una agresión sexual, que es otro delito también con una pena hasta lo mínimo de 6 años. Entonces pueden ir a denunciarlo a sus papás. Si nos vamos al otro escenario que planteabas, pastor, sobre esa manipulación, es por eso que
ya el delito de estupro quedó desfasado. Ahí había que probar que la niña o la adolescente fue engañada para llegar a tener una relación coital. En este contexto hoy ya no es necesario que ella fuera engañada, sino que con solo que no tenga 18 años ya es una violación. Y si la está queriendo manipular a que está conmigo, insistiéndole, eso se vuelve un acoso. Sí, puede decir, no tengo un contacto físico con ella, solamente le escribo, la llamo, voy a buscarla al colegio, a la casa, a la célula, a la iglesia, ando detrás de ella viendo qué hace. Eso se llama acoso. Y como es una persona menor de edad, la pena es de 4 a 8 años. Es importante establecer que ahí tiene que jugar un papel importante los padres de familia. Porque si una niña de 14, 15, 16 años tiene una relación de noviazgo con una persona mayor de edad, obviamente suele suceder lo que acaba de mencionar esa. Si el papá está de acuerdo que la niña de 14, de 15, de 16 tenga novio y que todo bien, es una cuestión muy particular. Pero si esta persona, mamá o papá, no se siente cómodo con eso, inmediatamente ella puede ir o él a la policía o fiscalía a denunciar esa situación. Ahora, si solamente solo es un noviazgo, ¿verdad? Obviamente no pasa nada, pero como decía la licenciada, un noviazgo es el primer paso para llegar a una relación sexual. Si esta persona tiene relación sexual, es un delito y puede ser denunciada. Ahora, si la mamá, como decimos en el buen Salvador, es alcahueta, ay no, si la niña vos, es que pobrecita vos, que la niña, hasta ella se puede ir presa. Recuerden que hay instituciones ahora Sí, que ven por los niños, niñas y adolescentes. Exacto. Un profesor, una vecina, otro familiar puede denunciar, mire, esta niña tiene una relación con esta persona que es mayor de edad y sus padres lo aprueban. Llega a la Claro, institución. esa es mi pregunta. Un tercero, a pesar de que los papás estén de acuerdo, puede hacer la denuncia. Hemos tenido casos al 911 donde Qué nos llaman, interesante. mire, 911, aquí está una niña que tiene 15 años y anda con un señor de 40 y la mamá ahí los deja entrar a la casa. Ahí es un delito y cae sobre los padres. ¿Una pregunta más o...? ¿Hay alguna consecuencia en mi salud si empiezo a tener relaciones sexuales a temprana edad? Sí, una de las más importantes consecuencias, diría yo, en lo que llevo del área médica, es la salud sexual, la salud mental sexual. Y eso es lo más importante porque me he dado cuenta de que si los jóvenes son promiscuos sexuales, en la juventud o en adultez tienden a cometer muchos pecados juveniles y a adquirir enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual más rápido, porque las consecuencias vienen tarde o temprano. Entonces, médicamente sí hay ciertas manifestaciones clínicas que pueden verse, como ya las vimos en las imágenes, pero aparte de ello está aquí, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros decidimos en ese momento, que tal vez pensamos que no va a tener repercusión médica, sí lo va a tener en el momento en el que decidas tener a tu pareja, en el caso de que quieras casarte, ser consciente de esa persona. Y pues lo que yo recomiendo es que para que puedas tener control de esa área médica, que siempre realices tu chequeo de rutina, ¿verdad? Eso es bien importante. Muchas veces también el adolescente piensa que, o aún tal vez aprovechando que están los padres aquí, cumplen los 10 años, la última vacuna del tétano y ya estuvo, me olvidé del cipote y hasta que cumple 20 le pongo el otro refuerzo. Y no es así, ¿verdad? Nosotros o el responsable debe de cada año ir a donde el médico y realizar un chequeo general. Eso es parte también de una salud mental adecuada. ¿Puedo prestar mi cuenta de banco, mi número de DUI para hacer depósitos, transacciones, abonos a amigos o conocidos de, mira, Panchito, tengo estos $500, préstame tu cuenta, te los voy a depositar y después vas allá y se los depositas a fulanito? ¿Puedo hacer eso? No, de ninguna manera. Y ahí la abogada nos puede ampliar, pero de hecho tuvimos un caso con un cliente, se lo voy a contar rápido. El cliente le prestó a su hermano, ¿verdad? Porque le iban a depositar un dinero y resultó que era
una transacción ilícita sin saberlo. Así que, mal por él. Su cuenta de ahorro del banco, mentalícese que eso es como su ropa interior. No se le presta a nadie, ¿ya? Porque usted es el único que la maneja, que sabe dónde está, dónde la guarda, qué tiene ahí, cómo la tiene. Si alguien le va a depositar ahí, usted ya sabe de dónde viene ese dinero, para qué es. Tengo ahorita un caso de un muchacho que conoció a una amiga y ella le dijo: fíjate que estoy saliendo con un sugar. Yo no le quiero dar mis datos, pero me quiere mandar dinero. Me va a mandar $500. Le voy a mandar tu cuenta para que me la mande ahí. Le voy a decir que sos mi hermano. Sí, le dice el muchacho, yo te voy a dejar $100, oíste, en la cuenta para... ¿Qué? Pues sí, por el favor que me estás haciendo. Así empezó 1 mes, 2 meses, 3 meses. Ahorita este muchacho tiene 9 casos de estafa, porque ella ofrecía servicios falsos de alquiler de casa, de lo que sea. La gente le depositaba en esa cuenta y él emitía un código de retiro sin tarjeta, en banca en línea, ¿verdad? Retiro sin tarjeta. Era su amiga, es que ella era tan buena, era linda, ¿ya? Y ahorita ese muchacho tiene 9 casos de estafa en la fiscalía. También sirve para lavado de dinero, ¿no? También. Definitivamente, alguien que le diga: mire, yo le voy a depositar efectivo. Hoy en día no se pueden hacer transacciones mayores de $10,000 en el banco si no llenan una declaración jurada y dicen de dónde viene ese dinero. Pero ese dinero muchas veces en efectivo viene o de venta de drogas, o de venta de cosas robadas, o de venta de cosas ilícitas, y lo meten a la cuenta de banco de alguien para que se convierta en dinero lícito. Eso es lavado de dinero. Y el problema con el lavado de dinero es que cuando procesan a una persona, por eso le quitan absolutamente todos sus bienes, y todos sus bienes pasan a un proceso que se llama extinción de dominio y pasan a ser propiedad del Estado. Qué fuerte. Por lo siguiente, antes de seguir con un par de preguntas, preguntarle al comisionado, ahora que volvió, ¿cómo debe actuar un joven así rápidamente si es detenido, cuestionado por las autoridades en la calle? Voy en mi carro, voy caminando, voy en el bus. ¿Cómo no parecer sospechoso? Ok, algo que nos han enseñado en la iglesia es la obediencia. Y la misma palabra nos enseña que debemos de ser obedientes a las autoridades y respetarlas. Inmediatamente, joven que estás aquí, si te interviene la policía, tranquilo, no te preocupes. Lo único que te puede preocupar es que si estás haciendo algo malo, obviamente tu nerviosismo te va a delatar. Pero si tú no estás haciendo nada malo y la policía te interviene, no, más que solo obedece lo que te dicen. Si te piden DUI o carnet de menoridad, tú lo presentas, responde las preguntas que te hagan, nunca te pongas: ¿y usted por qué me pregunta? Pero simplemente la recomendación es obedecer lo que el policía le dice amablemente. Si vas en tu vehículo: sí señor, mucho gusto. Si has cometido una infracción: lo siento mucho, señor agente, sí, lo siento, proceda con lo que continúa, pero no te pongas: mire que yo, ¿por qué no agarran a los delincuentes y por qué yo no he hecho eso? Y número 2, tu forma de cómo te mueves, cómo te vistes, también puede generar algunas malas experiencias. No que significa que vestirse así es un delito, pero te asocia a los que cometen esos delitos. Hay un tipo de zapato que utilizaron muchos los miembros de pandilla, y eso los policías lo conocen. Hay tatuajes que son artísticos o románticos, pero hay tatuajes que dicen cosas que a lo mejor, si no te fijas en qué tatuaje te estás haciendo, digo, lo importante es que mantengas la calma, la tranquilidad, y no hagas nada que te pueda hacer caer en una situación de esas. Si vas a un concierto en la noche y estás en una actividad y tu amigo que anda ahí anda tomado y va manejando, número 1, puede ocasionar un accidente, y número 2, la policía lo va a detener por la conducción peligrosa. Y la conducción peligrosa ahora no es 3 cervezas, 4 cervezas, 5, es una cerveza, menos un trago. Pero si en ese momento del trago te subís al carro y manejás y te para la policía, vas preso. No por 72 horas, mucho más tiempo. Sí, creo que
que es importante esa responsabilidad en la calle, ¿verdad? Etcétera, 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 porque yo he conocido gente, ¿verdad?, que ha ido presa como de, no, usted no me puede detener, yo le pago el sueldo a usted, al oficial. Y creo yo que siempre hay que tener ese respeto por la autoridad que creo yo que como jóvenes hemos perdido, pero que no deberíamos de perder. Hay dos cosas. Te para la policía y se me olvidó la licencia. Inmediatamente yo puedo ver en mi celular, solo meto tu nombre y me aparece aquí yo tengo la información y puedo ver si tienes licencia. Si no tienes, es una multa de $150. Si tienes, pero Por se te olvidó, mentiroso. pero si tienes y se te olvidó en la casa, es una multa de $50. Antes era de $11, hoy subió a 50, es una falta leve. Pero lo importante, como lo decía Alicia, es decir la verdad. Y pues aquí nos han enseñado en la iglesia no mentir. Simplemente diga, lo siento mucho. Los policías cuando les dicen la verdad, mire, lo siento, se me olvidó. Pero no diga que se te olvidó si no la tienes. Lo otro que es importante, si tú tienes un accidente de tránsito y no tienes licencia y lesionas a una persona acompañante, vas detenido. Lo que hace que te detengan es que no estás autorizado para manejar. Número 2, ¿por qué me pueden detener un accidente de tránsito? Ya dije, por no darles. Y otro es que cometí el accidente, atropellé a alguien y me voy. Ya les dije que tenemos 1000 cámaras y puedo ver las placas. Entonces me pueden detener porque me fui del lugar. Y número 3, por andar en estado de ebriedad. Y ya les dije, una cerveza, un poquito, tomé, fíjense señora gente, un poquito, te vas. ¿Qué pasa en el cuerpo de una persona que se intenta suicidar con pastillas? Muy bien, con respecto a la sobredosis, fíjense que es bien curioso porque la mayoría termina intoxicado y obviamente terminas en una unidad de emergencia. Allí depende el tipo de estupefacientes que hayas ingerido o la cantidad. Muchas veces las intoxicaciones son con gramoxón, con sobredosis de endorfinas, etcétera. Pero lo que pasa es en ventajoso tal vez, es que termina una intubación, o sea, se procede a una unidad de cuidados intensivos, terminas intubado y pues si Dios tiene el control y desea pues que tú sigas viviendo, sales de ese estado de coma, ¿sí? Pero si no, la mayoría fallecen, ¿verdad? Aún en cuidados intensivos, aún atendiendo la emergencia por la sobredosis, siempre hay un gran riesgo de fallecimiento. Siguiente pregunta. Si un primo mío tiene droga en su casa, ¿se llevarán a mi tía sin ella saber que eso estaba ahí? Sí. Es lo más posible, porque él puede vivir ahí, es su primo, pero ya sea la propietaria de la casa o la responsable del alquiler de esa casa es ella. Como se supone que ella es la que tiene dominio de ese bien y esas sustancias se encuentran en su casa, les decía al inicio, el delito se llama posesión y tenencia. Posesión si es de la persona a quien se le encuentra y tenencia si es de un tercero, pero tienen el dominio de esa escena. Y si alguien me cuenta que vende droga, ¿ya soy cómplice? Bueno, no, si alguien me cuenta que, o sea, dos cosas. Uno, a veces si te cae mal, lo vas a denunciar. Pero si es tuchero, no lo vas a usar. Pero no pasa nada. Esa es la vida de él. Tú estás en el Estado te da la potestad de decir, no te pueden obligar. No te pueden obligar. Ahora, si tú pues quieres ser un ciudadano muy responsable y pues sí, lo puedes denunciar a través del sistema 911 o el 123 y decís, mire, fíjese que Ricardo alias el Tunca está vendiendo droga en la colonia Sacamil, el apartamento 55. Así es que vayan porque sí, está vendiendo droga. Y consejo cambia de amigo, ¿verdad? Yo lo comentaba hace un par de semanas, yo le decía, yo no sabría, nunca podría fumar droga ni tener en posesión porque número 1, no sé dónde la venden. Número 2, no conozco a nadie, al menos no me han dicho que conozca dónde vende droga. Entonces creo yo que uno sabe también con quién se junta, ¿no? Siguiente pregunta. Si soy hombre y estoy en una relación de pareja
y la mujer me pega, ¿es un delito? No, fíjense que eso que acaban de hacer es un gran problema. Es parte del problema. Exactamente, porque la violencia no tiene sexo femenino, masculino, no solo los hombres son violentos, ni las mujeres son violentas, la violencia es una conducta y hay que erradicarla. Y por supuesto que es un delito, bueno, depende, si es la primera vez que esto pasa y lo denuncian, a esta persona es procesada por violencia intrafamiliar. Si va a un juzgado, pero es como un proceso administrativo, le ponen medidas. Si lo vuelve a hacer y la vuelven a denunciar por violencia intrafamiliar, ya se convierte en un delito y ya hay una pena para esta persona. Y si esos golpes generan lesiones que le habiliten 5 días de incapacidad, ya no solo es violencia, ya hay lesiones, ya hay algo más grave. Y sí, la violencia puede ser ejercida tanto por hombres como por mujeres y puede ser denunciada por hombres y se investiga de la misma manera. Y ahí entra, pastor, y aclarando, también abonando un poquito a eso, el área médica, porque también se hace un peritaje de esas lesiones, ¿verdad? ¿Qué tanto fue el trauma o el evento que lo llevó a ese tipo de discapacidad? Porque muchas veces no solo es me pegó, sino con qué tipo, qué tipo de arma, ¿verdad? Algo cortopunzante, no sé, algo contundente, etcétera. Entonces, si ese trauma, ese golpe lo llevó a un efecto adverso médico, entonces ahí también ya se vuelve una discapacidad. Y otra también de las, ya aclarando ese punto, hay un área también de la medicina que a veces se deja por un lado, es el área psicológica, pero también es parte del peritaje médico. Y entonces ese tipo de ABS, que así lo conocemos nosotros en el área médica, que también se puede dar con hombres y en mujeres, y crean, también en el área médica existe ese tipo de, lo que acaba de suceder aquí, ¿verdad? Que cómo es posible que un hombre llore, denuncie, etcétera, pero también pasa, ¿no? Tanto como hay hombres violentos, también hay mujeres violentas. Y a raíz de eso, pues también se vuelve un proceso psicológico que entra un área de la medicina, que es la psicología, ¿verdad? Para atender esos tipos de casos de abuso que se vuelven un trastorno mental o un trastorno psicológico. Bueno, Posteriormente. yo soy jefe en 911 y tenemos registros de violencia o lesiones. Cuando un hombre es golpeado por su mujer o su esposa, pues es un delito de lesiones, ¿verdad? Y sí, lo que pasa es que por la cultura machista en nuestras regiones, los hombres casi denuncian, pero sí tenemos muchos casos registrados de hombres que son apaleados por las esposas y muy fuertes, con garrotes y con machetes. ¿Son violentas las mujeres? Sí. ¿Otra pregunta? Me gustaría saber sobre el tema del aborto, cómo afecta en la salud y legalmente. Muy bien, ahí quizás se aleja un poquito de las enfermedades de transmisión sexual, pero fíjense que tiene mucha relación y qué bueno que lo mencionaron, porque la mayoría, el alto índice de aborto se da en aquellas adolescentes que fueron promiscuas. Ahora, no culpo solo a la chica, sino que también al chico, porque en la mayoría de casos la adolescente aborta o decide el aborto, no está legalizado aquí directamente, pero decide hacerlo porque tal vez su pareja es mayor, ¿verdad? Entonces venimos a lo mismo, lo que hemos hablado. A raíz de eso, el aborto como tal puede hacerse un procedimiento quirúrgico, ¿sí? En estos casos pues hay un procedimiento que se llama el legrado, se hace literalmente un raspado de todo el espacio del útero para quitar todos los restos, pero no solo me he dado cuenta yo que en el área médica no solamente es el procedimiento, porque el procedimiento suele durar unos 45 minutos tal vez, el procedimiento quirúrgico, sino lo grave es posterior al aborto. Entonces, ¿qué decisión de terminar con una vida que en realidad pues no está avalado aquí? En algunos países sí es legal, pero al menos aquí en el país, gracias a Dios, no lo es. Entonces, a partir de eso, el área médica ya no solamente tiene que ver lo que es el área ginecológica, sino que también se vuelve un problema crónico, ¿verdad? A largo plazo. Y es ilegal, obviamente hay detención. Tenemos casos de personas que han dejado a los
fetos, ¿verdad? En el baño y llaman al sistema 911, la policía llega y se lo llevan preso, ¿verdad? Después investigan, pero mientras tanto llevan detenida a la persona que ha cometido. Hemos tenido muchos casos recientemente de casos de niños o fetos abandonados. Y eso es lo curioso, porque por medio del feto también se puede llegar a la persona procreadora. Entonces piensan que solo por dejarlo ahí y abortar, ya cumplí lo que quería hacer y punto. No, se hacen estudios al feto, pruebas sanguíneas y todo se llega a los padres. O sea, ¿verdad? como es un delito, se investiga. No es que, lo encontramos, vaya tú. No, hay un proceso, hace una inspección y ahí el policía, investigadores, hacen un acta donde la mandan a la fiscalía y eso es como una denuncia. Y ya, investigación. Aquí en El Salvador es totalmente prohibido el aborto. La pena para el aborto, si se comprueba en la investigación que el niño no estaba en tiempo de nacer y que la persona se provocó que el niño se le viniera, decimos nosotros, que se provocó el aborto, puede tener una pena de 2 a 8 años. Pero esa misma pena es para la persona que le ayude también. Y si el doctor mencionaba, miren, hay gente que se presta a eso, porque aquí jamás van a encontrar un médico o una clínica que haga aborto, porque aquí es prohibido. Y si se someten a un proceso quirúrgico como ese, el médico, el personal médico, la enfermera que lo realice, la pena es de 6 a 12 años. Y aquí, fíjense que pasa algo, la gente dice, es que abortó. Porque ya el niño lo encontraron ahí, así como decía el comisionado. Eso ya no se considera aborto, porque si el niño ya nació, ya estaba en el tiempo de nacer y se encontró ahí muerto, no hay personas condenadas por aborto por esa situación. El delito se convierte en un homicidio de no nacido, que es una pena hasta de 50 años. Hay una página en internet que se llama Las 17. Son 17 mujeres que pelean hasta internacionalmente para que les cambien el delito de aborto, que miren, es por aborto y era mi cuerpo y era mi decisión. No, estaban ya dejando morir o dejaron morir. Algunas hasta ocasionaron lesiones en esos niños que nacieron. ¿Y sabes qué es lo peor, lo más indignante de esos casos? Que ellas tuvieron al bebé, lo dejaron en fosa, lo dejaron enterrado, lo dejaron morirse, pero ellas salieron para el hospital. Y en el hospital hay un protocolo que cuando ellas llegan, nuestra señora acaba de tener un parto extrahospitalario. ¿Dónde está el niño? No, yo no he tenido. ¿Cómo no? Usted acaba de tener un niño. Y el médico que la atiende tiene la obligación de reportar esto a la fiscalía para que inicien esa investigación. Muchachos, creo que todos, y hay un patrón en general en las cosas, y es que entre más conocimiento tenga uno, más responsabilidad tiene sobre lo que sucede, ¿no? Y lo vemos que no, que yo no sabía, el que sí sabía, tenencia, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso creo que quedó más claro. La mujer que se provoca el aborto, pues en 2 años, pero el médico que tenía el conocimiento para hacerle todo lo demás, son 6 a 12. Entonces creo que entre más conocimiento tenés de las cosas malas que estás realizando, pues mayor va a ser la pena. Últimas 2 preguntas porque es tardísimo. Una de tema financiero dice, ¿un ahorro programado es bueno para una persona que a la brava quiere ahorrar? Lo menciono porque tengo 26 y estoy con 2 tarjetas de crédito sobregiradas y un préstamo, pero pagando a la vez quiero ahorrar. Bueno, en el caso en el que está, definitivamente tiene que comenzar a ahorrar, aunque sea $1 de donde sea, ¿verdad? Porque así él va a generar la cultura o el orden, ¿verdad? Y con eso, pues con el ahorro que te ayuda a pagar la tarjeta mientras pagas la tarjeta. Pero yo creo que para no alargarnos, al final, porque estos temas son súper importantes, pueden acercarse a nosotros, vean con total confianza si quieren saber un poquito más. Pero el ahorro en todos los sentidos es súper viable. ¿No más? ¿Qué pasa si tomo muchas pastillas para dormir a la vez? Bien, ahí estamos ante una situación de insomnio crónico. Normalmente nos hemos dado cuenta
que el paciente llega cuando ya ha hecho uso de varios fármacos. Entonces no es como el primer contacto, doctor, fíjese que tengo insomnio, sino más bien estoy tomando esto o he tomado esto, o a veces uno está recetando ya pues haber realizado toda la historia clínica y lo que dice, ¿cuál me va a dejar, doctor? Tal fármaco, ese ya lo usé por 6 meses. Entonces uno se queda como, uno lo dice así fuera, ya viene como jugado el paciente de afuera, ¿no? Ya es como jugado. Sí, ya viene jugado, y no estoy hablando del área mental, ¿verdad? Sino jugado de todos los fármacos, ¿sí? Y del verbo... Eso, exacto. Entonces, a partir de ahí nosotros tratamos de derivar, y eso es lo más importante, eso quiero llevar, derivarlos al psiquiatra, porque ya no se vuelve algo médico, sino que ya el paciente, en este caso, de quien hace la pregunta, ya tiene un problema psiquiátrico, y es ¿por qué lo usas? Ya no es por querer dormir o conciliar el sueño, sino que ya se vuelve una adicción, un problema adictivo, y por eso pues tiene que verte un psiquiatra, ¿verdad? ¿Una más? ¿O ya no hay? Quizás solo valga la pena si nos pueden ayudar a aclarar exactamente qué es un abuso, porque aún de las preguntas más recientes, después de que se habló del tema, se estaba consultando mucho que, por ejemplo, había una pregunta que decía, solo me tocaron, no me abusaron. Entonces, si podemos aclarar qué realmente significa el abuso para que tengamos claro todo eso. Les decía que esa gama de delitos se llama delitos contra la libertad sexual. Es la persona la que decide, esto no lo quiero, esto no me gusta, esto no. Si no, la persona media vez no esté de acuerdo con lo que le está pasando, es un abuso. Si alguien te está jaloneando para besarte o te hace una caricia que no te parece, te pone la mano en un lugar que no es correcto de tu cuerpo, que no te sientes cómoda o cómodo, porque también los hombres sufren estos abusos, eso es un delito, es un abuso. Y ya la autoridad correspondiente lo va a calificar como un acoso o como una agresión sexual. De ampliar, gracias, licenciada. Hay 3 escenarios. La agresión sexual es el tocamiento en las partes íntimas de una niña o de un adolescente, términos. Y existe el otro que es la violación, que ya es una penetración de forma anal o vaginal. Eso es violación. Pero miren, no me violó, solo me tocó o intentó hacerlo, pero no hubo penetración. Vamos a hablarlo claramente. Ahí no hay violación, pero hay agresión sexual, que son delitos graves. Y si solamente son, mira, mi amor, que te quiero ver, no, hombre, por favor, déjeme ya. Yo le he dicho a usted que ya no. Y viene la chica y sale de la iglesia y el tipo está ahí esperándola y nomás camina un poquito y se le acerca y ahí está, mira, y la quiere agarrar de la mano. Eso es un acoso sexual. O le dice por WhatsApp, te quiero ver, me gusta esta parte de tu cuerpo, mira, y usted ya no se siente, como dice, se siente incómodo. Mira, que no sé qué, ya, basta. Y ahí policía denuncia, fiscalía o padres de familia. Ahora, si el papá dice, ay, te hago su jugada vos. No, hay que hacer, si tu papá no te hace caso, vete a la fiscalía. En la fiscalía representa también a los adolescentes en este país. Bueno, creo que quedó bastante claro todo. Igual van a estar por aquí estos especialistas para cualquier